cambio, transformación. ¿Es posible cambiar? ¿Cuántas veces nos quedamos pensando en cambiar? Cuando la vida se pone complicada, cuando es difícil definir qué hacer, cuando pareciera que no hay una salida, nuestra imaginación vuela fantaseando de cómo sería si cambiara esto, aquello o nosotros. Es más, muchas veces nos volvemos expertos en cómo debe hacerse para cambiar tal o cual situación. Lógicamente, la que le está ocurriendo a otro, ya que esa pericia, nadie sabe por qué, no funciona para nuestros problemas. Pareciera que cambiar tuviera algo mágico, pues muchos de nosotros pretendemos resolver cuestiones profundas y trascendentes con cambios superfluos, apenas epidérmicos. Nos embarcamos en cambios que, en la mayoría de los casos, nos meten en más problemas y no nos importa, porque creemos que traerán solución, pero en poco tiempo todo vuelve al mismo punto. Otras veces, asumiendo nuestra parte en el asunto, nos involucramos en cambios realmente profundos. Los tomamos con compromiso y responsabilidad. Nos determinamos seriamente a cambiar en nosotros lo que reconocemos que causa el problema. Pero, lamentablemente, nos confrontamos con la imposibilidad de mantener en el tiempo esa actitud. Y no es porque no queramos, es porque no podemos. Otros hablan de transformación. Este es un concepto aparentemente más profundo. Para explicarlo se utiliza como ejemplo representativo la metamorfosis de la mariposa. La verdad es impresionante ver toda la secuencia de cómo una oruga carente de toda belleza, por este proceso se vuelve en una hermosa mariposa. Pero ¿cómo conseguir que una vida como la nuestra, que no alcanza un nivel de plena satisfacción, plenitud y realización, se transforme en todo eso? Algunos pareciera que lo logran por un golpe de suerte y de un día para otro, de desconocidos fracasados, se vuelven en populares exitosos. Otros dicen que fue el resultado de mucho tiempo de trabajo y sacrificio. Pero la realidad es que cuando conocemos un poco más a fondo esa vida exitosa, entre comillas, nos encontramos con que no es tan así. Entonces, ¿es posible cambiar? ¿Se puede vivir una transformación? Para encontrar la respuesta, acudiremos a la fuente de información que ha sido muy cuestionada históricamente, pero también muy considerada y preponderada, pues la evidencia histórica, arqueológica y científica la ha ratificado concluyentemente. Me refiero a la Biblia. Esta biblioteca universal plantea con claridad cuál es la razón por la cual nos resulta prácticamente imposible conseguir cambios profundos y transformaciones significativas. Uno de sus escritores, el reconocido apóstol Pablo, hablando de sí mismo, confiesa: «Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza humana, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo». Esto lo dice una persona que era considerada como intachable y aún así declara no tener la capacidad de poder hacerlo. Es muy interesante lo que sigue diciendo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino la ley del pecado que habita en mí. Prestemos atención de que no habla de pecados, es decir, acciones malas, sino del pecado, y lo califica como la ley del pecado que habita en él, una ley que gobierna sus decisiones y sus acciones. Pero, ¿cómo llegamos a esta condición? Dios creó al hombre, varón y mujer,
para que fuese su representante en la tierra. Y en lugar de recibir su vida para poder vivir como Dios vive, administrar como Dios administra y gobernar como Dios gobierna, decidió ser Él quien determinaría cómo vivir. Y esto, que parecería tan inocente, en realidad fue catastrófico. Al tomar esa decisión, el hombre, varón y mujer, desconfiguró el diseño con el que había sido creado, teniendo él que ir configurando la vida basado en su comprensión de lo bueno y de lo malo. Esta configuración que se produjo cuando el hombre desobedeció es la ley del pecado, la misma que describe Pablo, una configuración que gobierna nuestras decisiones, dando como resultado la imposibilidad de producir cambios sustanciales en nuestra vida. Por esta razón, el apóstol termina su descripción exclamando con desesperación: «Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de esta condición?». Y él mismo se responde: «Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Sí, es que el Hijo de Dios, por medio de la obra que llevó a cabo en la cruz, pagó el precio del pecado y quitó el poder que tenía sobre nosotros, haciéndonos verdaderamente libres. Y además resucitó para impartirse en nosotros y así poder darnos su vida. Sí, señoras y señores, el cambio que Dios nos ofrece es en realidad un intercambio. Él nos propone que le entreguemos nuestra vida, que es limitada, escasa, vacía, incapaz de hacer su voluntad, y nos entrega la suya, que es plena, completa, con un propósito bien definido. Entrégale hoy tu vida y recibe la suya, y esa vida que es Cristo hará en ti todo lo demás. Cambiar y vivir una transformación es posible, intercambiando nuestra vida por la suya. Él ha hecho todo para darnos su vida. Recíbela.